Deja de exagerar, Amanda. La voz de mi madre sonó cortante mientras me veía intentar sentarme en la cama del hospital. Marcus no te empujó tan fuerte. Seguro nomás te lastimaste un músculo. Quise responder, pero el dolor que me atravesaba la espalda baja me dejó sin aliento. La caída por las escaleras del sótano me había dejado casi inmóvil. Me llamo Amanda Mitchell, tengo 24 años, y acabo de sufrir el peor ataque de mi hermano hasta ahora. Marcus, mi hermano de 28, siempre fue violento, pero mis padres se la pasaron años encubriendo sus episodios, como ellos los llamaban. Una enfermera entró a revisar mis signos vitales con el rostro lleno de preocupación. El doctor ordenó unas radiografías, dijo en voz baja. Las haremos en unos minutos. ¿De verdad es necesario? Interrumpió mi padre dando un paso al frente. Ella está bien. Siempre ha sido exagerada. Podemos llevarla a casa a que descanse. La enfermera frunció el ceño. Señor, su hija se cayó por unas escaleras. Necesitamos descartar lesiones graves. Lo que ellos no sabían era que no me caí. Marcus me empujó después de que lo confronté por haberme robado dinero de mi cuenta de ahorros, otra vez. Pero, como siempre, mis padres ya estaban armando su historia. Fue un accidente, insistió mi madre, acomodándose su blusa de marca. Los hermanos pelean a veces. Amanda siempre ha sido muy sensible. Cerré los ojos y recordé la furia en el rostro de Marcus cuando me empujó. Cómo sonrió al verme caer. Como mis padres corrieron a ayudarle a él a inventar su versión antes de siquiera verificar si yo estaba respirando. Las radiografías revelaron 3 vértebras fracturadas. La expresión del doctor era seria mientras nos mostraba las imágenes. Y este tipo de lesión, dijo lentamente, es consistente con un golpe fuerte. No es una simple caída. Mi madre apretó mi hombro. Una advertencia. Doctor, le agradecemos su preocupación, pero sabemos lo que pasó. Estábamos ahí. Mentira. No estaban. Ellos estaban arriba cuando Marcus me atacó. Solo bajaron cuando escucharon mis gritos. Amanda va a necesitar fisioterapia intensiva, continuó el doctor, ignorando la interrupción de mi madre. La voy a referir con la doctora Sarah Wilson, una de las mejores. Nosotros ya tenemos terapeuta familiar, intervino mi padre rápidamente. Alguien que conoce nuestra historia. Alguien a quien le pagaban para mirar hacia otro lado, pensé con amargura. Esto no es opcional, dijo el doctor con firmeza. Sin rehabilitación adecuada, estas lesiones podrían tener consecuencias a largo plazo. Mientras mis padres discutían con el doctor, yo me sentía extrañamente desconectada. Años del abuso de Marcus pasaban por mi mente. El brazo roto a los 12, supuestamente por un accidente en los patines. El hombro dislocado a los 16, según ellos, por una caída en la práctica de porristas. Los moretones, las torceduras, siempre de alguna forma, culpa mía. Amanda, la voz de mi madre me sacó de mis pensamientos. Dile al doctor que estás bien con nuestra terapeuta de siempre. Por primera vez en mi vida, no obedecí de inmediato. Quiero intentar con la doctora Wilson, dije en voz baja. El silencio llenó el cuarto. El rostro de mi madre se endureció. Mi padre se acercó a la cama, su presencia imponente. Amanda, dijo en tono bajo y amenazante. Las cosas de familia se resuelven en familia. Lo sabes. Pero algo había cambiado dentro de mí. Tal vez era el dolor. O los años de enojo reprimido. O simplemente, que ya había llegado a mi límite. Voy a ir con la doctora Wilson, repetí. Más firme esta vez. Entonces hazlo sin nuestro seguro, espetó mi padre. Y sin nuestro apoyo. El doctor, que escribía en mi expediente, alzó la vista de inmediato. ¿Está usted negándose a cubrir el tratamiento médico necesario de su hija, señor Mitchell? Mi padre titubeó, dándose cuenta de cómo se escuchaba eso. Por supuesto que no, se corrigió rápidamente. Solo preferimos a nuestros médicos de confianza. Yo haré la cita con la doctora Wilson para la próxima semana, dijo el doctor con firmeza, poniendo fin a la discusión. Mientras tanto, Amanda necesita descanso y vigilancia constante. Cuando el doctor se fue, mi madre se inclinó hacia mi oído. Tienes que dejar esta actitud, susurró. Marcus lo siente.
Te va a pedir perdón cuando lleguemos a casa. No hagas un drama de esto. Pero ya era un drama. Lo había sido durante años. Y mientras yacía ahí, con la espalda doliéndome con cada respiro, supe que la doctora Wilson era mi única oportunidad para demostrarlo. Lo que mis padres no sabían era que su fachada perfectamente construida estaba por derrumbarse. Todo empezaría en mi primera sesión de fisioterapia. La sala de espera de la clínica de la doctora Wilson era luminosa y acogedora. Todo lo contrario al ambiente tenso de mi casa. La última semana había sido insoportable. Marcus no pidió disculpas. Solo se burlaba cada vez que me quejaba del dolor. Mis padres, por su parte, iban de la culpa fingida a amenazas apenas disimuladas sobre la lealtad familiar. ¿Amanda Michei? Preguntó una mujer de unos 30 años, de ojos amables y complexión atlética, acercándose a mí. Soy la doctora Sarah Wilson. Vamos a comenzar con tu evaluación. Mi madre se levantó de inmediato. Iré contigo. Que en realidad, interrumpió la doctora Wilson con suavidad pero firmeza, las evaluaciones iniciales son privadas. Política de privacidad del paciente. Su tono era profesional, pero su postura no dejaba lugar a discusión. Vi cómo la mandíbula de mi madre se apretaba. Que ella necesita ayuda para caminar. Para eso estoy yo. La doctora Wilson sonrió y me ayudó a levantarme. Tomará alrededor de 1 hora. Ya dentro del consultorio privado, su actitud cambió ligeramente. Hablemos de cómo ocurrió esto, dijo mientras me ayudaba a subir a la camilla. Los informes del hospital mencionan una caída por las escaleras. Dudé. Años de condicionamiento me apretaban la garganta. Eso fue lo que escribieron. Las manos de la doctora eran delicadas al examinar mi espalda, pero sus palabras eran directas. Estas lesiones, dijo en voz baja, no coinciden con una caída común. El ángulo del impacto sugiere que fuiste empujada con fuerza considerable. Las lágrimas me ardían en los ojos. No puedo. Amanda se detuvo, encontrando mi mirada. He trabajado con muchas pacientes. Sé distinguir entre heridas accidentales y traumas intencionales. Tu cuerpo está contando una historia que tu boca no puede decir. Sus dedos tocaron otro punto sensible y me estremecí. Este patrón de moretones, trazó cuidadosamente las marcas, es más antiguo que tu lesión en la espalda. Me salen moretones con facilidad, susurré, usando la excusa de siempre. No, dijo con firmeza. Tienes un patrón de trauma sistemático, con múltiples etapas de sanación. Algunas de estas lesiones tienen semanas. Sacó su tablet y me mostró unos diagramas detallados del cuerpo. ¿Ves estas marcas? Coinciden con abuso físico repetido. Mi muralla interna comenzó a derrumbarse. Mi hermano, empecé, y luego me detuve. ¿Te ha lastimado antes? La presa se rompió. Entre sollozos, le conté todo. Años de violencia, las mentiras de mis padres, las amenazas, el aislamiento, cómo me controlaban emocional y financieramente. La doctora Wilson me escuchó, tomó notas, con expresión profesional pero ojos llenos de compasión. Amanda, dijo al final, por ley, tengo que reportar cualquier sospecha de abuso. El terror me invadió. Ellos nunca me lo perdonarán. Esto no se trata de perdón, dijo con suavidad. Se trata de tu seguridad. La violencia de tu hermano está aumentando. Estas lesiones pudieron haberte dejado paralizada, o peor. Te dirán que estoy mintiendo. Tu cuerpo dice la verdad. Me mostró más fotos de mis lesiones. Estos patrones son inconfundibles. Y he documentado todo. Un golpeteo en la puerta nos interrumpió. La voz de mi madre se escuchó al otro lado. ¿Todo bien? Ya pasó más de 1 hora. La doctora Wilson me apretó la mano. Ya no estás sola, susurró. Pero tienes que tomar una decisión. Podemos empezar tu sanación hoy. Toda. O puedes volver a fingir. ¿Qué quieres? Pensé en la sonrisa burlona de Marcus. Las mentiras de mis padres. Los años de dolor y miedo. Quiero parar, susurré. La doctora Wilson asintió y luego alzó la voz. Todo bien. Solo estamos terminando la documentación. Me explicó su plan, haría el reporte oficial. Me quedaría con su hermana,
quien dirigía un refugio para sobrevivientes, hasta que encontraran una vivienda segura. Y lo más importante, no volvería a casa hoy. Tus padres no lo esperan, dijo. Estarán ocupados tratando de controlar la situación aquí. Cuando se den cuenta de que no estás, ya estarás segura. Intentarán detenerme. Que lo intenten, respondió con firmeza. Tengo evidencia, documentación y la ley de nuestro lado. Tienes opciones, Amanda. Por primera vez, tienes poder. Cuando salimos, mi madre nos esperaba, con el pie marcando el suelo con impaciencia. Por fin. ¿Cómo les fue? Hemos documentado todo, dijo la doctora con tono profesional. Amanda necesita terapia intensiva. Enviaré la evaluación completa a su aseguradora. Vi el pánico cruzar por el rostro de mi madre. Sabía lo que significaba documentado todo. Hablaremos de esto en casa, dijo bruscamente, tomándome del brazo. La doctora Wilson se interpuso. Que en realidad, Amanda tiene otra cita ahora. Requisitos del seguro. La llevaré a casa más tarde. Que esto es ridículo. Se va a casa ahora. Señora Michei, la voz de la doctora seguía envuelta en seda, pero firme. Su hija es adulta, y en este momento es mi paciente. Me aseguraré de que llegue a donde debe estar. El rostro de mi madre se deformó entre rabia y miedo. Sabía que estaba perdiendo el control. Amanda, siseó. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre la lealtad familiar? La miré a los ojos, encontrando fuerza en la presencia firme de la doctora a mi lado. Recuerdo todo, mamá. Y ese es el problema. Mientras la doctora Wilson me llevaba por la salida trasera del consultorio, escuché a mi madre hablando por teléfono, seguramente con mi padre. Pero por primera vez en mi vida, no tenía miedo de su reacción. Finalmente me estaba liberando. 6 meses después, estaba de pie frente al tribunal, respirando profundo. Por fin había llegado la audiencia para la orden de restricción. La doctora Wilson estaba a mi lado, con un fajo de expedientes médicos bajo el brazo. Su documentación se había convertido en el pilar de mi caso. «¿Estás lista para esto?», me aseguró. «Recuerda, tú no eres quien debe sentir vergüenza». Los últimos meses habían sido un torbellino de cambios. Vivir en el refugio para sobrevivientes me abrió los ojos. Había tantas otras personas con historias como la mía. Encontré trabajo en una editorial local, comencé terapia para trauma, y poco a poco reconstruí mi vida sin la influencia tóxica de mi familia. Por supuesto, no lo hicieron fácil. Primero llegaron las culpas, con mensajes interminables de mi madre diciendo que yo estaba destruyendo a la familia. Luego las amenazas, con cartas de abogados contratados por mi padre exigiendo que retirara mis falsas acusaciones. Finalmente, la manipulación. Marcus de repente quería disculparse, hacer las paces. Pero ya no era la misma. Dentro del tribunal, los vi por primera vez desde que me fui. Mi madre parecía más pequeña, menos intimidante. El traje caro de mi padre no ocultaba sus manos temblorosas. ¿Y Marcus? Marcus seguía con esa furia contenida en los ojos. Todos de pie, dijo el alguacil. Lo que siguió fueron 2 horas de mi familia intentando pintarme como inestable, exagerada, y propensa a los accidentes. Entonces la doctora Wilson presentó sus pruebas. Su señoría, dijo mientras mostraba las fotografías y los expedientes médicos, estas lesiones reflejan un patrón claro de violencia creciente a lo largo de varios años. Las fracturas vertebrales por sí solas requirieron una fuerza considerable, una fuerza que no coincide con una caída accidental. El abogado de mi familia intentó objetar, pero la jueza ya estaba revisando la documentación con atención. También tengo registros, continuó la doctora, de 3 diferentes salas de urgencias en los últimos 10 años. Todos muestran patrones similares de lesiones. Todas fueron explicadas como accidentes. El rostro de mi madre estaba pálido. Mi padre no podía mirar a nadie a los ojos. Entonces llegó mi turno de hablar. De pie frente al estrado, miré a mi familia directamente, por primera vez. Al principio, mi voz temblaba, pero fue tomando fuerza. Durante años creí que lo merecía, dije. Que si era mejor, más callada, más perfecta, Marcus dejaría de hacerme daño. Que si era una mejor hija, mis padres me protegerían en lugar de protegerlo a él. Marcus soltó una risa burlona.
La jueza frunció el ceño. Y el último ataque pudo haberme dejado paralítica, continué. Y aún así, eso no fue suficiente para que reconocieran la verdad. Tuvo que ser una extraña, mi fisioterapeuta, quien dijera lo que mi propia familia se negó a admitir, que esto era abuso, y que tenía que parar. La jueza me escuchó con atención mientras detallaba los años de violencia, los encubrimientos, las amenazas. Cuando terminé, se volvió hacia mi familia. ¿Alguno de ustedes quiere responder a estas acusaciones? Mi padre se levantó, ajustándose la corbata. Su señoría, amamos a nuestra hija. Siempre ha sido muy sensible, propensa a exagerar. Solo queremos que vuelva a casa y arreglemos esto como familia. ¿Y con arreglar esto se refiere a seguir encubriendo la violencia de su hijo? Preguntó la jueza con dureza. Esto es un asunto privado de familia, intervino mi madre. Y el abuso nunca es un asunto privado, respondió la jueza. Con base en la amplia evidencia presentada, concedo la orden de restricción contra Marcus Mitchell. Luego miró a mis padres. También les ordenó a ambos mantenerse a una distancia de al menos 100 metros de su hija. Marcus se levantó de golpe, con el rostro rojo de furia. Que esto es una porquer. Una palabra más, lo advirtió la jueza, y lo declaró en desacato. Afuera del tribunal, la doctora Wilson me abrazó. Oh, lo lograste. Eres libre. No lo habría conseguido sin ti, le dije con sinceridad. No solo sanaste mi espalda, me ayudaste a encontrar mi fuerza. Esa fuerza siempre estuvo dentro de ti, sonrió. Solo necesitabas que alguien te la recordara. Esa noche, en mi nuevo departamento, miré algunas fotos familiares antiguas. Esas caras sonrientes escondían tanto dolor, tantas mentiras. Pero ya no iba a esconderme. Ya no iba a fingir. Ya no iba a proteger a personas que nunca me protegieron. Mi celular vibró. Un mensaje de mi madre. Te vas a arrepentir. La familia es para siempre. La bloqueé sin pensarlo 2 veces. Tenía razón en algo. La familia es para siempre, pero a veces, es la que eliges. La gente que realmente te apoya y te protege puede ser más real que la que te vio nacer. La doctora Wilson se había convertido en más familia para mí en 6 meses que mis parientes de sangre en 24 años. Las mujeres del refugio, mis nuevas amigas del trabajo, mi grupo de apoyo. Ellas eran mi familia ahora. Guardé las fotos viejas en una caja. Quizá algún día las vería de nuevo, cuando el dolor ya no fuera tan intenso. Pero por ahora, estaba enfocada en mi futuro. Un futuro sin miedo. Sin violencia. Sin tener que fingir. Por primera vez en mi vida, estaba sanando de verdad. No solo mi cuerpo, sino mi corazón y mi alma. Y nada, ni siquiera la familia, valía más que eso.